Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Es un gusto poder llegar hasta ustedes para llevar la palabra del Señor. Esta es la Iglesia para la Familia y ustedes están conectados a través de @Iglesia para la Familia, donde estamos llevando contenido de modo pues que sus vidas sean edificadas con la palabra del Señor. Así que bienvenidos a esta transmisión y la suministración de la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer en la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo 6, versículo 16, el cual dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Este texto será de inspiración para el mensaje que queremos entregarles a ustedes en esta mañana. De regreso a la senda antigua, volviendo a los fundamentos que dieron origen a la Reforma Protestante, los valores bíblicos que inspiraron a los hombres de Dios en la Edad Media, en el siglo XVI, para llevar adelante una reforma que encaminó a la Iglesia a volver a la senda antigua. Durante el mes de octubre, nosotros como Iglesia estaremos hablando acerca de los valores bíblicos que inspiraron la Reforma Protestante, cómo Dios intervino para hacer que la Iglesia volviera a la senda antigua, al Evangelio original, a las enseñanzas originales del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estaremos muy atentos a los mensajes que serán en lo sucesivo entregados para ustedes, y esperamos que sean de mucha edificación para sus vidas. Pero, ¿qué fue y qué significa la reforma para la Iglesia? No solamente para la Iglesia del siglo XVI, sino qué significa para nosotros hoy la Reforma Protestante. ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy los valores bíblicos que inspiraron la Reforma Protestante? ¿Por qué debemos agradecerle a Dios el hecho de que levantara en aquel entonces a hombres como Zwinglio, como Wycliffe, como Lutero, como Juan Hus, como Juan Calvino, para impulsar un golpe de timón hacia lo que era una dirección equivocada de la conducción de la Iglesia por el liderazgo espiritual de aquel entonces, viviendo en una oscuridad tan patente, profundamente distorsionada de los valores bíblicos? ¿Cómo es que Dios hizo para que estos hombres impulsaran con valor y coraje esta reforma tan importante y tan relevante para la Iglesia de aquel entonces y para la Iglesia de hoy? Porque fue en el siglo XVI, específicamente a partir de 1517, cuando irrumpe en varias naciones de Europa una voz potente de inspiración divina para confrontar al liderazgo religioso de aquel entonces y hacer volver a la Iglesia del camino torcido que había tomado. ¿Se había desviado la Iglesia? Sí, la Iglesia se había desviado. Las iglesias que estaban bajo la influencia de la Iglesia Católica Romana, pues vivían una profunda oscuridad espiritual. Y esto, por supuesto, había llevado a la miseria espiritual a todas aquellas naciones. Ahora, prácticas espirituales y costumbres
que hicieron que la iglesia tomara un rumbo muy distinto al original escrito en el Nuevo Testamento, las prácticas que aquel liderazgo introdujo a la iglesia, hizo por supuesto que la iglesia tomara un camino muy distinto. Por ejemplo, la salvación ya no es por gracia, ya no es por fe, sino por el esfuerzo que los hombres podían hacer para alcanzar la salvación. Ya no era por los méritos de Jesucristo, sino por la influencia del liderazgo espiritual de aquel entonces. Habían introducido creencias o conceptos como la gloria para el Papa, la infabilidad del Papa. Estas creencias y estas ideas se habían adueñado del pensamiento de la iglesia de aquel entonces. Ya no era entonces por los méritos de Cristo, sino por los decretos y por las tradiciones que el liderazgo espiritual de aquel entonces había introducido en las iglesias. Pero lo más vergonzoso y corrupto fue la práctica del pago de las indulgencias y la idea falsa de un lugar llamado el purgatorio. Pero, siendo un poco más específico, ¿qué eran las indulgencias? ¿Y qué era ese estado espiritual que la Iglesia Católica Romana había introducido en la fe y en la creencia de la iglesia de aquel entonces? ¿Qué era la venta de las indulgencias? Apreciados hermanos y amigos, la venta de las indulgencias era una práctica de la iglesia romana que reportaba grandes ganancias para el Papa. La venta de las indulgencias hacía creer a la gente que ellos podían comprar el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Esto resultó en una gran ganancia, porque el clero romano, la Iglesia Católica Romana del siglo XVI, había desplegado por todas las aldeas, por todos los pueblos, las caseríos y ciudades, comitivas de clérigos vendiendo las indulgencias y haciéndole creer a la gente que una vez que la moneda cayera en el fondo del cofre, el alma salía del purgatorio. Ellos habían introducido una falsa doctrina y que estaba esclavizando, atemorizando y llenando de temor y terror a las naciones de aquel entonces. La práctica de la venta de las indulgencias, esto resultó en una gran ganancia y un gran lucro para el Vaticano, para la iglesia de aquel entonces, porque el Papa necesitaba dinero. Y ellos, amparándose en la inocencia, la ignorancia y el desconocimiento del pueblo acerca de las Sagradas Escrituras, entonces ellos comenzaron a apoderarse de la fe ingenua de los creyentes. Dicen los historiadores que por estas grandes ganancias, la Catedral de San Pedro y la Capilla Sixtina y muchas grandes y lujosas catedrales en Europa fueron construidas a base de la ignorancia y la fe ingenua del pueblo de Dios, porque ellos, pues, creyendo la predicación de sus líderes religiosos, ellos habían creído en este mensaje. Ellos entonces eran presos del temor, eran cautivos del terror y del miedo que ellos estaban infundiendo en las naciones de Europa a través de comprar, de vender el perdón de pecado. Y no estamos tan lejos hoy en día todavía de estas prácticas a través de la misa, a través de los escapularios y a través de los sacramentos que la Iglesia Católica Romana sigue practicando, pero tomando como ventaja la ignorancia del pueblo
acerca del el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Pero fue leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras que un monje agustino llamado Martín Lutero, quien era profesor de Biblia en un seminario en Alemania, este hombre, traduciendo del griego al alemán y estudiando la Biblia, las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo a los romanos, la carta a los gálatas y la carta a los efesios, que él descubre los principios bíblicos para llevar una vida que realmente honra a Dios, una vida para que conduzca a una libertad plena espiritual. Es allí entonces cuando Martín Lutero descubre este texto tan revelador como lo es: mas el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17. Y es entonces cuando Martín Lutero, a través del estudio de la palabra de Dios, descubre que la justificación del hombre es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la fe. En Romanos 5:1 encontramos este texto tan impresionante que causó una gran impresión en la vida, en la fe y en el corazón de Martín Lutero. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando Martín Lutero sigue estudiando las cartas paulinas del Nuevo Testamento y se consigue en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, los valores espirituales que impulsan la Reforma Protestante, aquellas 95 tesis o 95 propuestas que Martín Lutero hace al liderazgo espiritual de aquel entonces, es lo que nosotros hoy podemos resumir como las 5 solas de la Reforma Protestante, o los valores bíblicos que fundamentan la fe cristiana y que nacen precisamente de en que este hombre valiente como Martín Lutero descubre leyendo las Sagradas Escrituras. Esto es lo que impulsa a este hombre a llevar adelante esta reforma protestante y que se expande hacia otras naciones de Europa. Y esto es muy importante porque para nosotros es muy relevante, para la Iglesia Cristiana Evangélica Latinoamericana y más específicamente para nosotros aquí en Venezuela, donde necesitamos redescubrir estos valores y principios bíblicos que dieron origen y que fundamentaron la fe cristiana de la Reforma en el siglo XVI. Uno de esos valores fundamentales que impulsaron la Reforma Protestante ya lo conocemos por lo que hice alusión a lo que provocó a Martín Lutero a descubrir la corrupción espiritual y cómo impulsar esta reforma basándose en el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, uno de los valores bíblicos y principios fundamentales de la fe cristiana es sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Sola significa únicamente. Significa que la Biblia es nuestra única autoridad, infalible. Significa que la Biblia es la única autoridad que define nuestra fe y que define nuestra conducta de vida. No puede haber una otra autoridad ni paralela ni superior a lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que la palabra de Dios nos enseña
acerca de la fe, lo que debemos creer y cómo debemos vivir la vida que honra y que trae gloria a Dios y que al hombre trae libertad plena. La Biblia entonces viene a ser nuestra única autoridad. Sola Escritura es uno de los principios fundamentales que dieron origen a la Reforma Protestante. Los reformadores, ellos creyeron este principio solo en las Escrituras, únicamente en las Escrituras. Ahora, Roma también creía este principio, pero ellos agregaban que no solamente por las Sagradas Escrituras podemos llegar a conocer y podemos entender lo que Dios quiere que nosotros creamos y vivamos, sino que no solamente la Escritura, sino también las tradiciones de los pueblos tienen también validez y autoridad, más las tradiciones, los decretos papales también son autoridad válida para los que creen y se guían por los principios de la Iglesia Católica Romana. Los reformadores creyeron solamente por lo que diga la Biblia, solamente lo que diga la palabra de Dios, sola Escritura. Pero el liderazgo de los católicos romanos, ellos creían las Sagradas Escrituras, más las tradiciones, más los decretos papales o las bulas papales. Roma agregó las tradiciones y los decretos papales. Ahora, ¿pero qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que impulsó a Martín Lutero a defender de que la fe y la conducta solamente debe basarse en lo que diga las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 8:20, permítanme leer Isaías 28, el cual dice de la siguiente manera, 8:20, Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, una persona que no basa su fe, su conducta de vida en lo que diga la ley de Dios y el testimonio de la palabra de Dios, solamente que vivan conforme a esto, son personas que viven en luz. Pero los que ignoran las Sagradas Escrituras y el valor de la palabra de Dios y se basan en las tradiciones y en otras cosas, no les ha amanecido. Son personas que viven en una oscuridad espiritual. Por eso dice la Biblia en el versículo 20 del capítulo 8 de Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y mira lo que dice también la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:20 dice de la siguiente manera. Dice, Primera de Pedro 1:20. Dice así. Perdón, Segunda de Pedro 1:20, que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice ese texto? Eso es muy importante para nosotros. Es muy importante y fue muy importante para los reformadores del siglo XVI. Este texto dice
que la revelación de la palabra de Dios no es asunto de interpretación privada. Por lo tanto, no es correcto que el clero de aquel entonces, el liderazgo de aquel entonces, tuvieran secuestrada la interpretación de la palabra de Dios y que ellos pudieran darle la interpretación privada que ellos quisieran darle a la palabra de Dios. No, es lo que la Biblia diga, es lo que nosotros debemos creer y vivir, y no lo que un hombre pretenda hacernos creer lo que dice la Biblia. Es lo que diga la Biblia lo que debemos nosotros creer. Entonces, ¿qué aprendemos de este texto? ¿Y qué dice este texto? Este texto dice que la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios no es asunto de interpretación privada. En segundo lugar, ¿qué dice este texto? Este texto dice que la Biblia no viene a ser el resultado de un proyecto humano, porque aquí dice la Biblia que la profecía no vino a nosotros por voluntad humana. No es el resultado de lo que nosotros podamos añadirle a la palabra de Dios o hacer que ella signifique o darle o que ella nos proporcione el significado original, sino que yo le doy la interpretación que yo quiera darle a la palabra de Dios. No es mi proyecto personal, no es lo que yo quiera interpretar de lo que diga la Biblia. No es un proyecto humano lo que está aquí plasmado en las Sagradas Escrituras. Es un proyecto divino, la revelación de Dios para el conocimiento y la salvación del hombre, la salvación de la humanidad. ¿Qué más sigue diciendo este texto? Este texto dice que los hombres que escribieron este libro, esta Biblia, estos hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, los hombres que escribieron este libro, este sagrado libro, que recibieron de parte de Dios la palabra inspirada, fue obra del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es mucha la seguridad que nos proporciona el saber que fueron hombres inspirados de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, los que escribieron este sagrado libro. No es nada nuevo, entonces, el hecho de que el liderazgo de aquel entonces, aquellos que hicieron que la iglesia se desviara, aquellos que hicieron que la iglesia tomara un rumbo distinto, estos hombres, pues, recibieron también exactamente lo que ocurrió en tiempos del Señor Jesucristo. La misma inspiración. Estos hombres de oscuro proceder, el liderazgo de aquel entonces, de la Iglesia Católica Romana del siglo XVI, pues no era nada nuevo lo que estaba ocurriendo en ellos. Porque en el libro, el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, vemos una denuncia del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 7, versículo 3, aquí descubrimos que lo que estaba practicando la iglesia romana no era nada nuevo. Ya Cristo lo había combatido en su tiempo. Marcos capítulo 7, versículo 13 dice así: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Por lo tanto, el Señor Jesucristo combatió las tradiciones. Lo que aquellos falsos líderes estaban introduciendo al pueblo para mezclar la palabra de Dios con las tradiciones. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI hasta nuestros días. Mezclar y dar el mismo rango de autoridad a las tradiciones de los pueblos, al mismo valor de la palabra de Dios. Ahora, apreciados hermanos y amigos, ¿cómo aplicamos a nuestras vidas hoy? ¿Cómo aplicamos a la vida de la iglesia hoy el principio
sola escritura? ¿Cómo vivimos esto? Sinceramente, al igual que en el siglo XVI, cuando Dios levantó a aquellos hombres para impulsar, inspirado en los valores bíblicos que dieron origen a la Reforma Protestante, hoy en día la iglesia necesita revisar su fe y su práctica. Porque indudablemente que el evangelio ha sido contaminado y hoy en día nosotros encontramos muchas prácticas semejantes a las de aquel entonces. Hoy en día vemos cómo dentro de la misma iglesia han surgido corrientes doctrinales y corrientes filosóficas que atentan contra estos principios de la sola escritura, de la sola fe, de la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria. Hoy encontramos desviaciones también que se han introducido por líderes supuestamente cristianos para desviar a la iglesia. Por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad, cuando vemos que hay hombres que están vendiendo la fe y vendiendo milagros y haciendo pactos. Yo le doy a 10 a Dios y Dios me va a retornar 100. Hay un negocio de la fe, al igual que aquel entonces estaban negociando con la fe a través de la venta de las indulgencias. Hay también situaciones que nos deben preocupar a nosotros, los líderes cristianos y los pastores en América Latina. El hecho de que están surgiendo y se están mezclando con el verdadero evangelio corrientes doctrinales que atentan contra lo que la Biblia nos enseña, sola escritura. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces este principio? Debemos enseñar a la iglesia a que se fundamente su fe y su práctica y su conducta en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con relación a mi salvación? ¿Qué dice la Biblia en relación con mi justificación? ¿Qué dice la Biblia con mi manera de vivir, mi conducta? ¿Qué dice la Biblia de cómo debo llevar una familia, cómo debo llevar un matrimonio, cómo debo llevar mis negocios? La Biblia tiene enseñanza y solamente en ella debemos fundamentarlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo de la siguiente manera. Vamos a buscar 2 a Timoteo, un texto muy conocido. 2 a Timoteo 2:15, que dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra es las Sagradas Escrituras. Y el consejo que le está dando el apóstol Pablo al joven Timoteo era que él debía procurar diligentemente llevar una vida respaldada por lo que dice la palabra de Dios, inspirado por lo que dice la palabra de Dios. Y llama mucho la atención la palabra, la expresión que usa bien, usa bien. Y esa palabra en griego es ortotumeo, ortotumeo. Orto significa corregir derecho, cortar derecho. Eso es lo que significa usar bien la palabra, es cortar derecho. Y está muy relacionado con el oficio de los sacerdotes. Cuando tenían que cortar el sacrificio del altar de una manera perfecta, con cortes perfectos. La palabra de Dios debe ser trazada con perfección en nuestras vidas. Y quiero concluir llevándolos a Jeremías 23. Quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías.
el capítulo 23, versículo 25. En adelante, hasta el versículo 28. Dice así, Jeremías 23, 25 en adelante. Dice así: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No pensáis cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué palabra tan extraordinaria nos presenta el Señor aquí en el libro del profeta Jeremías? Aquí está comparando a aquellos que sueñan y hablan como de parte de Dios, pero hablando mentira desde su corazón para engañar al pueblo. Y Dios está desafiando a aquellos que cuenten su sueño, pero también está desafiando a aquellos a quien Dios envía su palabra para que la predique con la verdad. Sola Escritura es el principio bíblico que debe regir la iglesia de hoy. Volver a la senda antigua de que sola la Escritura debe definir nuestra fe y nuestra conducta. Fíjense cómo finaliza aquí el texto en Jeremías capítulo 23. El versículo 28 dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Saben, hermanos y amigos, que la paja no germina. La paja no da fruto, pero el trigo sí germina y el trigo sí da fruto. ¿Cuál es la paja? Es el sueño y la mentira de los falsos predicadores, aquellos que usan la mentira y el engaño para torcer la palabra de Dios. ¿Cuál es el trigo? La palabra de Dios, que germina en el corazón de aquellos que la oyen, la reciben y la practican. Aquellos que predican el mensaje glorioso del Evangelio. Por eso, apreciados hermanos, amada iglesia, es el momento de volver a la senda antigua. Es el tiempo, porque estamos viviendo los últimos tiempos, donde el engaño y la mentira prevalece. Pero nosotros tenemos que levantarnos con el mensaje verdadero del Evangelio de Jesucristo. El verdadero Evangelio, el original, las enseñanzas del Nuevo Testamento, sin añadirle y sin quitarle. Este es el verdadero valor espiritual y bíblico de la sola Escritura. La iglesia tiene que volver a la palabra de Dios. Ese es el fundamento inconmovible de los siglos. Aférrate a la palabra de Dios y únete al verdadero sentido, el verdadero valor espiritual de la reforma, como lo fue sola Escritura. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que tú puedas de esta manera aferrarte a la verdad de la palabra de Dios, para que vivas en claridad y para que haya una lumbrera delante de tus pasos. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.